todos transmitiendo en vivo para toda esa gente maravillosa que se conecta domingo tras domingo. Un placer. Muchísimas repercusiones del mensaje del domingo pasado, la iglesia que nos avergüenza, porque algunos tenían la esperanza de que iba a atacar a la iglesia o que iba a tocar a ciertas personas o hombres de Dios, lo cual jamás hice en mi vida, ni voy a empezar a hacerlo ahora. El día que lo empiece a hacer pueden solicitar mi renuncia, ¿no? Dios nunca me dio gracia y favor y me prestó los oídos de la gente para hablar mal de nadie. En todo caso fue una defensa, que la iglesia siempre nos va a avergonzar. Nos va a avergonzar en algún punto porque va a tocar nuestro orgullo, nuestro ego, porque somos gente rota, porque somos gente en reparación. Tenemos que quitarnos los modismos de decir, fulanito no me representa. A mí me escriben de tanto en tanto, Dante, dejaste de representarme. Y yo le digo, ¿cuándo, cuerno, yo te representé? ¿Cuándo me contrataste para que te representes? Y ni me represento a mí siquiera, voy a representar a otro. Lo cierto es que te recomiendo que escuches, si puedes, la iglesia que nos avergüenza, que el domingo pasado salió al aire. Ahí está en nuestro sitio web oficial. Muy bien, dos cositas rápidos y ya te transmito lo que creo Dios me dijo que te diga. Lo primero, desde lo menos importante a lo más importante. Lo menos importante, pero no es un tema menor. Ustedes saben que una semana yo estoy aquí y otra semana, hasta que termine la gira, estoy en mi país. Eso demanda también 12, 15 horas, a veces 17 horas de vuelo con esperas y todo. Luego aviones internos que me llevan a cada estado, a cada provincia. Llevamos ya 63 ciudades en todo el mundo en una gira que ya lleva 3 años y que Dios mediante va a terminar este fin de año, en diciembre. No obstante, ahora estuve en 2 provincias de Argentina que están esperando verse, estos compatriotas míos. Uno se llama Santa Fe, una provincia maravillosa, y la otra Entre Ríos o Paraná. Paraná es una ciudad de Entre Ríos. Ahí nació, ahí se crió, mejor dicho, mi papá. Así que pude ir a estas 2 hermosas provincias. Esto es cortito y después sí algo muy importante, pero esto es cortito para que la gente que estuvo y que le hicimos algunas entrevistas también se pueda ver. Y también para mostrarle a ustedes que siempre oran por mi salud, me sostienen para que Dios me conserve la voz, la mente, el físico. Así que esto es Presidente. Y sí, porque de tanto viajar en algún momento podría colapsar, pero siempre tengo una fuerza sobrenatural y es el manto de protección de la iglesia que me ayuda. Así que se los agradezco profundamente. Esto es Presidente, Santa Fe y Paraná. Ahí va. Ofrendas de todo el mundo. ¿Cuánto se puede hacer? Y somos una humilde congregación de gente hispana. Ni siquiera somos todos anglos, multimillonarios mucho menos, ni somos el Estado ni el gobierno, pero ustedes conocen lo que hemos hecho en Uganda, lo que estamos haciendo en la India, lo que estamos haciendo en Cuba, que construimos ya 12 casas que te las vamos a ir mostrando. Se puede hacer tanto, claro. A lo mejor no se puede cambiar toda una nación, pero de a poquito, con pequeñas semillas, se puede cambiar la cultura, el acervo cultural de una nación, de un país subdesarrollado. Y fundamentalmente si tenemos el sentir de ayudar, de sembrar. Así que perdonen que soy monotemático, repetitivo, pero no me cansaré de repetir mientras que Dios me dé vida. Gracias por tu semilla, gracias por sembrar. Muchas gracias. Gracias. Gracias en nombre del Señor por sembrar. Muy bien. ¿Estamos listos, gente? ¿Sí o no? Alguna vez te conté que conocí a cierta mujer con la que alguna vez trabajé, que cada mañana llegaba a la oficina con el ceño fruncido. Era como que en su frente tenía escrito un no, antes que incluso alguien le hiciera alguna pregunta. Hay gente así que se maquilla, se lava la cara, se lava los dientes y después se pega un no. Entonces, cuando uno le va a preguntar cualquier cosa, lo primero es no. Hay gente que hace del negativismo su bandera. Y siempre trataba, además, de hacerle las cosas difíciles a los demás. Si alguien venía a cobrar por un trabajo ya terminado, lo hacía esperar durante horas o lo hacía llenar eternos formularios burocráticos. Y ella se justificaba diciendo, no, es que no quiero que la gente se acostumbre a que las cosas se obtengan fácilmente. A mí me costó mucho para que ahora vengan y cobren enseguida. Y no era dinero de ella, pero es como que lo administraba de esa forma. Era iracunda, furibunda, colérica, irascible y sobre todo muy hostil. Y aunque todo eso formaba parte de su punto ciego emocional, ella se autopercibía como una mujer muy profesional y justa. Ella nunca decía, tengo mala onda. Ella decía, yo soy muy justa, soy extremadamente profesional. Pero después, a medida que la fui conociendo, me fui enterando que había tenido una
una niñez muy miserable, muy álgida, lúgubre, triste. Y a medida que relataba las historias de rechazo que había sufrido desde niña por parte de sus padres, los abandonos, empecé a entender, a tener empatía y a comprender que su actitud era el reflejo de todas aquellas heridas del pasado. Al no poder sanar todos esos abusos, todo eso que sufrió de pequeña, la habían transformado en una mujer adulta, mezquina y taimada, pero tenía que ver con esos abusos o esos problemas enraizados en su niñez. Y yo digo siempre, y recuerdo que muchos psicólogos han discutido entre la teoría que nuestra vida adulta es determinada por nuestros genes, que viaja por nuestras venas y nosotros no podemos hacer nada, viaja por nuestro ADN. Mientras que otros psicólogos afirman que nuestro comportamiento no tiene que ver con los genes, que uno puede cambiar la historia sanguínea, tiene más que ver con el medio ambiente en el cual nos crecimos. Lo cierto es que todos los adultos fuimos moldeados por aquello que vivimos desde niños. Y nuestras fortalezas y nuestras debilidades siempre van a ser influenciadas por aquel primer entorno, sí o sí. De manera que todas las disfunciones de nuestra edad adulta han sido moldeadas a priori o influenciadas en nuestra niñez. Y nuestra herida de la infancia, ya sea agresiva, pasiva, siempre llega con un mensaje encriptado. O sea, la reacción a ese mensaje que viene dentro de la herida determina nuestra personalidad y nuestra manera de afrontar la vida. Y la mujer que te estoy contando de mi ejemplo, que no tengo ánimo de criticarla ni mucho menos porque terminé queriéndola mucho, porque entendí por qué actuaba así, no es un caso aislado. Somos millones quienes llevamos a cuestas los restos del dolor causado por las heridas de la niñez. Hay de los que sostienen que no hay que revolver el pasado, que con el Señor todas las cosas son hechas nuevas, pero yo soy de los que creen que si uno no logra sanar, esas heridas nos van a acompañar aún en nuestro peregrinar cristiano. Y como resultado de ese dolor no procesado, a veces actuamos de maneras que dañan también nuestras relaciones como adultos. Por ejemplo, puede que nos ofendamos, hay gente aquí que puede que se ofenda con mucha facilidad, puede que nos ofendamos con facilidad, o que seamos muy sensibles, extremadamente sensibles, desproporcionadamente sensibles, o explotamos, o nos retraemos, o somos esquivos, adustos, estoy hablando de la vida adulta, o reaccionamos o detonamos de manera también gigantesca ante un problema menor, o vamos por la vida tratando de ganarnos la validación y el afecto que no tuvimos en nuestro hogar y siempre queremos que nos den palabras de afirmación. Y lo peor es que nos aterra pensar que podríamos repetir o quizás estar repitiendo ese círculo vicioso con nuestros propios hijos. O sea, tanto que criticamos la crianza que tuvimos que sin querer podemos estar repitiendo el mismo ecosistema. Un adulto herido siempre hiere. Bajo cualquier circunstancia, un adulto herido hiere. Quien sangra, mancha. Un adulto sanado siempre sana. Es un placer hablar con un adulto sanado. No estoy hablando de un adulto que no tuvo problemas, un adulto que los tuvo pero se sanó. Ahora, convengamos que todos los que estamos hoy aquí y en casa quisimos que nuestros padres nos amaran, que estuviesen orgullosos de nosotros en el caso que tuviéramos padres. Ansiamos la aprobación, ansiamos la anuencia, la afirmación de quienes nos criaron. Y cuando un niño no recibe eso de parte de sus padres, termina deviniendo en un adulto con numerosos traumas subterráneos. Porque cuando yo hablo de trauma, inmediatamente tenemos un acto reflejo de decir, yo no estoy loco. No, yo no estoy traumado. No. Cuando yo hablo de trauma, son problemas subterráneos, insisto, que nos hacen actuar de manera inconsciente, de determinada manera, y no sabemos por qué actuamos así. Y lo que es aún, en el vano intento de no querer revolver nuestro pasado, privamos a los demás de ayudarlos a sanar. O sea, si uno no reconoce que fuimos heridos, que tenemos traumas subterráneos escondidos, no podemos sanar a priori a nuestros hijos. No podemos ser un agente de bendición para otros. Ergo,
nunca vamos a ser una persona saludable, sino que vamos a ser una persona que hiere inconscientemente. En la primera parte de este mensaje, que lo prediqué hace 2 años, te conté que bajo la rosa viene de una expresión del latín que significa sub rosa. El término tiene una connotación de secreto y de confidencialidad. Algo que se hace sub rosa no debe repetirse ni debe difundirse. Y este vínculo de estar bajo la rosa y la confidencialidad se remonta a la antigüedad. Los griegos y los romanos comenzaron a usar la rosa, que es algo muy bonito, por lo menos de manera estética, como símbolo de silencio. Y las reuniones secretas se llevaban a cabo literalmente bajo una rosa pintada gigantescamente en el interior del techo. Cuando los caballeros templarios entraban a un salón, las rosas de los techos pintadas en sus salones era el recordatorio a los invitados que debían guardar discreción de todo lo que iba a pasar o lo que se iba a decir o hacer durante esa noche. De hecho, la popular frase "lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas", ¿conocen, sí o no? Fue parte de una campaña publicitaria ideada para promover el turismo en la ciudad de Nevada. Una manera de decir, podrías ser infiel en Las Vegas y nadie se va a enterar. Puedes jugar lo que quieras, puedes acostarte con quien quieras, no va a salir de Las Vegas. Fue una campaña publicitaria. Lo que se hace en Las Vegas queda en Las Vegas. Pero los creativos, la agencia de publicidad, se basó en esta frase de los templarios que decía: lo que se hace bajo la rosa queda bajo la rosa. Entonces, sentarse bajo una rosa gigantesca representaba una obligación contractual de silencio y de absoluta confidencialidad. Pero lo sórdido del caso es que en la época medieval los señores feudales, algunos pedófilos, solían colocar una rosa en la puerta de su habitación, como una suerte de cartelito en los hoteles "no molestar". Si la rosa estaba colgado del lado de afuera en el picaporte, significaba que aunque los guardias oyeran en su interior gritos de un niño o de una niña, no debían ni podían intervenir, porque lo que estaba ocurriendo allí dentro estaba ocurriendo bajo la rosa. O sea que bajo la rosa también significa ocultar el espanto, el dolor, bajo algo que aparentemente se supone que es bello. Bajo la rosa es cuando esos dolores se ocultaron bajo la infancia, bajo la niñez, bajo lo que tuvo que ser una temporada de inocencia absoluta. Ahora, no solemos todos estar conscientes qué nos pasó bajo la rosa. Solemos decir, yo me acuerdo de mi infancia, pero en realidad dicen los neurólogos que nos acordamos menos del 2% de todo lo que vivimos. Nadie tiene tantos gigas disponibles, tantos engramas mentales para recordar toda la infancia. No podríamos pensar, no podríamos razonar, porque nuestro cerebro estaría sobrecargado, como una computadora que tiene sobrecarga de información. Así que la mayoría de los eventos de nuestra niñez se van perdiendo en el inconsciente. Y de ese 2%, el cerebro tiene un recurso que es editar las partes malas para poder sobrevivir. Es un regalo de Dios. Solemos olvidar las cosas malas, lo cual no significa que esa amnesia inducida signifique necesariamente sanidad. No significa que porque no lo recordamos no ocurrió. Hay veces que actuamos de manera inconsciente y no sabemos por qué actuamos así. Por ejemplo, yo voy a contarte algo que nunca antes había dicho públicamente, pero viene a cuento, viene en la línea narrativa. Cuando mi madre murió en el 2016, yo amé a mi madre siempre, profundamente, actriz, bellísima, loca, maniática, controladora, manipuladora y profeta, como la mayoría de las madres aquí presentes. Yo la amé. Pero cuando en el 2016 me llama mi hermano y me dice, mamá partió a la eternidad, yo no lloré. Tampoco me quedé en shock. No tuve ninguna respuesta emocional visible, lo cual me sorprendió. Ustedes dirán, bueno, porque ya era muy grande ella, porque también tú eras adulto. Bueno, sí, pero es una mamá, es un papá. El sentimiento de orfandad uno lo siente a los 5 años, a los 10 o a los 50. Me acuerdo que aquel jueves que mi mamá partió a la eternidad, yo grabé varios programas de televisión, porque esa era mi rutina ese día y tenía un compromiso con TV Azteca. Y grabé varios programas de televisión, si acaso 5 o 6, como si nada, me sonreí, entrevisté, hice los monólogos, lo que tenía que hacer.
Pero a partir de ese momento traté de procesar las razones por las cuales yo no pude transitar el duelo de una manera normal, digamos, o como se suponía que debía transitarlo. ¿Por qué no pude expresar mis emociones? Los investigadores creen que muchos hombres estamos tan incapacitados emocionalmente que no solo luchamos para expresar nuestros sentimientos, sino que ni siquiera entendemos cuáles son esos sentimientos. A veces nos cuesta procesarlo. No es que seamos desalmados algunos, no tengamos sentimientos, sino que nos cuesta procesarlos, nos cuesta transitarlos. Yo cuando era pequeño siempre sentía que estaba solo, siempre. Dicen que la orfandad que más duele es la del alma, porque cuando nuestros padres están bajo tierra no nos queda otra opción, somos huérfanos y ya. Pero lo peor es cuando nos sentimos huérfanos y nuestros padres duermen la siesta al otro lado de la pared y uno se siente desconectado. Yo no me acuerdo que nadie me haya dicho que creía en mí o que me amaban o que estaban orgullosos de mí. No tenía muchas cosas yo para enorgullecer a mis padres. Nunca fui un nerd, ni traje muy buenas calificaciones, pero nunca me dijeron ni siquiera campeón, ganador, esas cosas que un niño, especialmente varón, necesita. Y yo siempre cuento que cuando pregunté, mamá, ¿ustedes me quisieron tener, me planificaron? No, pensamos que eras un tumor, dijo la vieja. ¿Un tumor? Un descuido, fuiste un descuido. Ni siquiera recuerdo alguna vez que me hayan abrazado. Los entiendo, llegué como un descuido, ¿no? Fue una noche de avivamiento descontrolado del viejo que no calculó mal, no sé si el calendario, el método, no sé. Pero claro, no esperaban parir un hijo, mi mamá, a los 43 años, de manera que yo no soy tampoco tan ingenuo para asegurar que jamás me abrazaron. Sin embargo, aun cuando haya sucedido, el hecho que no pueda recordarlo es muy significativo. Porque por ahí, si yo pudiera volver al pasado, sí, acá en mi cumpleaños me abrazaron, que por cierto nunca me festejaron el cumpleaños. Pero digo, acá sí me abrazaron. Sí, pero ¿por qué no lo recuerdo? ¿Es significativo? No es un tema menor. Y sé que hay mucha gente aquí que también cargan con el dolor de las heridas de la niñez y les cuesta mucho expresarlo, porque no solemos ir a terapia, porque entendemos algunos por prejuicios que ir a terapia es bordear la locura y que uno empieza con el terapeuta y termina con el psiquiatra. Entonces uno dice, bueno, es que el Señor ya me sanó y lo creo, pero quizás tu madre y tu padre no estaban presentes como me pasó a mí. O tal vez uno de los dos fueron irresponsables o distantes o estaban enojados y te maltrataban o estaban ensimismados en sus cosas y probablemente, casi seguro, era todo lo que sabían y podían hacer. No lo hacían adrede. No obstante, el resultado es el mismo y nunca lo superaste. La mayoría de los hombres y mujeres con quienes hoy te vas a cruzar, que esto quede claro, tuvieron padres o madres que les fallaron en algún punto. La estadística dice que el 80% de las personas de todo el planeta provienen de familias disfuncionales. 80. O sea que 8 de cada 10 personas en tu barrio, en tu trabajo, en tu gimnasio, en tu iglesia, también crecieron en hogares disfuncionales. Especialmente gran parte de mi generación, un poco menos, un poco más. Una vez leí un comunicado de la Guerra del Golfo, hace muchos años, y daban la lista de los nombres de aquellos jóvenes que murieron accidentalmente a manos de su propio ejército, que se llama un daño colateral de una guerra. Y decía, murieron inocentemente en el fragor de la batalla, inocentemente porque fueron disparados, abatidos por sus propios compañeros que no los reconocieron, o que no los vieron, y el periodista usaba un término que yo nunca había escuchado. Él le llamó fuego amistoso. Los soldados que murieron bajo fuego amistoso. Y yo pensé, ¿dónde estará lo amistoso de ese fuego? Señora, le mataron a su hijo. Bueno, pero era amistoso. Bueno. Y muchos de nosotros hemos sido lastimados por el fuego amistoso de nuestra propia familia. Fuego amistoso. Yo cuento siempre que uno de los lugares favoritos del mundo es una arboleda que está a solo minutos de mi casa, donde yo me suelo perder ahí, y todos los cipreses y robles están doblados, no hay un solo tronco recto.
y se inclinan y se doblan. Ninguno de los árboles es perfecto, no es como esos pinares o esos árboles majestuosos que uno ve en las películas. Pero yo pienso que la humanidad es como esa arboleda que yo visito, que aunque intentamos mantener la cabeza alta, ninguno lo logramos. Nos doblamos, nos torcemos y nuestra corteza tiene nudos. Somos una colección de troncos torcidos. Somos la hermandad del tronco torcido. Una vez prediqué sobre eso. Somos la hermandad, la fraternidad del tronco torcido, porque todos tuvimos alguna disfuncionalidad en la infancia, en la familia. Y lo queremos crear o no, queramos creerlo o no, la Biblia prescribe un proceso de sanidad para las heridas de la niñez, el cual se ha usado de manera constante, eficaz durante miles de años. Los psicólogos, psiquiatras y consejeros refinan, gestionan, replantean el mismo proceso bíblico que data de hace miles de años. Así que necesito dejar claro, antes de seguir, que yo no te hablo como un adulto enojado. Yo no estoy enojado por mi niñez, si no, no podría sanar. Recuerda que un hombre herido hiere, aunque no quiera. Solo un hombre sano puede sanar o ayudar a sanar. Yo no estoy dando ni daré este mensaje desde la bronca de un niño enojado que se convirtió en un hombre enojado y que nunca procesó adecuadamente su enojo y su dolor. Yo soy de los que sostienen que cuando nos estancamos en el enojo y estamos iracundos y enfadados contra nuestros padres, lo único que logramos es culparlo de nuestros defectos, de cómo nos fue en la vida, de los infortunios propios. Pero ese enojo contra nuestros padres desvía la atención de los asuntos reales que necesitan sanidad, que están en nosotros, no en los padres. Entonces mi guía para este tipo de mensaje siempre es lo que dice Éxodo 20:12. Honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien, para que tengas largos días. Este es mi guía, siempre. Sí, siempre. Entonces, aunque yo cuento mis disfunciones, mi interés no es deshonrar a mis padres. Hablo de mis padres con el mismo respeto y gracia con lo que voy y espero y esperaría que mis hijos algún día hablen acerca de mí. Van a hablar de mis defectos seguramente, pero quiero que hablen con la gracia que yo hablo de mis padres. Yo no estoy enojado con ellos. Los honré hasta lo último que pude, hice lo que pude en mis fuerzas, hasta donde la mente me daba, así que no tengo deudas pendientes, no tengo saldos. Y aunque mis padres ya no viven de este lado del sol, viven del otro lado del sol, estoy seguro que ellos estarían de acuerdo con todo lo que digo y con lo que te voy a decir ahora. Mi propósito es compartir las cosas que aprendí a los golpes para que no tengas que aprender de la misma manera. ¿Estamos listos para eso, sí o no? Ahora bien, la mayoría de nuestros padres tampoco recibieron la crianza adecuada de parte de sus padres. Estoy seguro. No tuvieron un modelo que les enseñara a crear hogares seguros, saludables. No tuvieron un modelo que les enseñara a crear hogares estables. Heredaron el quebrantamiento de sus propios padres. Vaya uno a saber en cuántas generaciones atrás comenzó este ciclo disfuncional. Luego no pudieron quebrar ese ciclo o bucle vicioso y traspasaron ese quebrantamiento a sus hijos, o sea, a nosotros. Y eso nos pone en riesgo, insisto, de repetir el mismo ecosistema, de hacer lo mismo con nuestros hijos sin darnos cuenta. Yo no te estoy diciendo que eres mal padre o mal madre o mala madre. Digo que uno puede repetir ciertos ciclos sin darse cuenta. ¿Cómo uno logra detener esa disfunción intergeneracional? En principio, identificar nuestras propias heridas de la niñez. Por eso empecé contando la historia de esta mujer que conocí, porque ella no identificaba el dolor que arrastraba. Cuando uno identifica las propias heridas, las identifica, yo soy así, tiendo a actuar así, mi carácter siempre se inclina para este lado por lo que me pasó. Cuando uno lo identifica, no se victimiza. A priori lo que hace es no pasar esas heridas a nuestros propios hijos. Tenemos que entender qué es lo que estuvo mal, porque el diagnóstico siempre precede al tratamiento. No se puede aplicar un tratamiento. Esto sería más fácil. En cualquier iglesia te dice, pasen al altar, reciba la unción, nueva criatura, ya está, pero uno sigue cargando los traumas. Uno sigue teniendo la misma madre, el mismo padre, en el peor de los casos la misma suegra. Entonces, no es por ósmosis, no es magia. En un hogar saludable, primero voy a dejar claro en esto porque sé que todavía
veo algunas miraditas como diciendo, bueno, este mensaje no era para mí, porque yo la verdad que me criaron los Ingalls, pero este va para los que los criaron los Simpson. Pero voy a dejar en claro, porque si no esto parece que siempre el mensaje es para alguien más. Los padres deberían proporcionar, en un hogar saludable, los padres deberían proporcionar 4 fundamentos esenciales. Deberíamos haber tenido esto, y estos 4 pilares deberíamos dárselo a nuestros hijos. Dicho por todos los psicólogos, por todos los sociólogos: amor, estructura, raíces y alas. Amor, estructura, raíces y alas. Esto es lo que debimos haber tenido para decir, llegué sano a la vida adulta. El amor produce el sentimiento de que somos valiosos. La estructura nos ayuda a conocer los límites. La estructura de nuestra infancia nos da límites para la vida adulta. Las raíces nos ofrecen estabilidad para crecer mucho. Y las alas nos preparan para ser adultos responsables. Parece una ecuación infantil, pero es muy profundo, muy profundo. Si creciste en un hogar lleno de amor, te sentiste muy valorado, desde chiquitito o chiquitita muy apreciado, te lo hacían sentir, te lo verbalizaban. No es que dices, sí, me sentí amado porque nunca me faltó la comida. No, te lo verbalizaban como lo necesita un niño. El niño no entiende el idioma financiero. Nunca me faltó calzado. Sí, pero además de eso, necesitamos que nos verbalicen lo que siente. Te decían, te quiero, te decían, creo en ti, te amo. Te daban un abrazo de la nada, te decían, estoy orgulloso de ti, hija, orgulloso de ti, hijo, de manera constante. Tus padres te alentaban con palabras de ánimo, afecto, respeto, valor, validación y aprobación. Esto es amor. Y es probable que también percibías mucho afecto físico. Te tocaban mucho, te abrazaban. Ahora, eso es crecer en una casa con amor. Si además creciste en una casa que además de amor tiene estructura, tus padres eran muy predecibles. Siempre sabías dónde estabas parado, cuáles eran las reglas de la casa, no tenías que preguntar, estaban implícitas. Sabías dónde estaba el límite y qué esperar si desobedecías. Una mala calificación del colegio, sabías lo que te esperaba en casa y hasta sabías el sermón que te iban a dar. Esa estructura de algún modo te dio confianza en la vida. Pero un hogar saludable no solo tiene amor y tiene estructura, también tiene raíces. Las raíces edifican el carácter. Las raíces son los valores morales que se aprenden en casa mucho antes de ir a la escuela primaria. La perseverancia, la determinación, la diligencia, la resiliencia. Uno va mirando a sus padres y aprende la ética de trabajo, lo que es levantarse temprano, ir a trabajar cuando tienen ganas y cuando no tienen ganas. Si creciste en un hogar con raíces profundas, no importa cuántas veces te haya ido mal en la escuela, siempre sentiste que todo iba a estar bien una vez que llegaras a casa. Las raíces significan que tu casa fue un lugar seguro. Tus padres te hicieron sentir no solo seguro, sino también contenido, a salvo, estable. Nada podía estar tan mal que no se resolviera en tu casa. Si creciste en un hogar con raíces profundas, te sentiste firme, sostenido y contenido. No ibas a buscar amigotes, ni preferías estar en la casa de un amigo, ni en la casa de una tía, ni te sentías más seguro con la abuela. Tu casa tenía raíces. Pero un hogar saludable no solo necesita amor, estructura y raíces, sino también le da alas a los hijos. No nos dejan como rehenes, nos miran como hijos. Los padres no ven a un hijo como una hoja en blanco que puedan escribir lo que ellos no pudieron ser. Vas a ser abogado porque yo no pude terminar la carrera. Vas a ser médico porque quiero que tengas un diploma. Los padres creen que los hijos son una suerte de inteligencia artificial donde le metemos información para que después nos digan lo que queremos oír. Alas significa ver a nuestros hijos como libros a los cuales hay que decodificar, como personas independientes, y los ayudan a encontrar sus propias habilidades académicas, deportivas, artísticas. Si creciste en un hogar en el cual te dieron alas, te sentiste escuchado, entendido, pudiste expresar qué es lo que te daba gozo y qué no te daba placer, qué no querías estudiar porque no era lo tuyo, no habías nacido con eso. Eso puso viento a tus velas y cuando volaste del nido fuiste guiado por los valores, por las creencias que te inculcaron.
pero tenías tus propias alas para ser independiente. 4 fundamentos esenciales: amor, estructura, raíces y alas. Eso es lo que deberíamos haber tenido para hoy poder ser adultos sanos. Dicho esto, y habiendo convenido que estamos todos enfermos, porque no vi ninguno que dije amén, 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 amén a las 4, ninguno. Todo esto que te acabo de decir no era para que te alegres, sino para que sepas todo lo que no tuviste, todo lo que no tuve. Pues si no, yo predico y siempre es para otro. No, esto es para nosotros. Para los que no tuvimos ni amor, ni estructura, ni raíces, ni alas, o alguna de las cosas, algunas medias rengas, pero ahí estamos. Entonces, como noto que casi nadie tuvo esos 4 fundamentos, paso a contarte cómo realmente bien pudo haber sido tu niñez. No tienes que hacerlo públicamente, obviamente, pero estoy seguro que te vas a identificar con alguna de estas siguientes 6 patologías. Número 1, tus padres eran pasivos. En palabras más simples, se involucraban poco. Simplemente nunca estaban presentes. Físicamente estaban en casa, pero eran distantes, nunca estaban emocionalmente disponibles, nunca te conectaste emocionalmente con ellos. Una vez hablé con una señora adulta que me dice, hasta el día de hoy, cuando le cuento a mi mamá algo serio, me cambia el tema. Ella me dejó claro de que no hablará temas profundos conmigo jamás. Es un mecanismo de defensa. Mamá, me encontraron un bulto extraño en el seno y me tienen que operar. ¿Sabías que tu hermana se abrió un Instagram? O sea, hay madres que crean, o padres, un abismo con sus hijos, y los hijos lo sentimos. Entonces, si es así, tu niñez no está llena de recuerdos felices, de todas las cosas que hacían juntos como familia. Te dejaron solo, sin dirección, y hoy te das cuenta, especialmente al ver a tus propios hijos, que fuiste abandonado. Yo no sabía que fui abandonado hasta que fui padre. Cuando fui padre y los ayudé a bañarse y los ayudé en las tareas, dije, wow, a mí nunca me ayudaron. Yo aprendí a bañarme a los golpes, por eso andaba mugriento hasta los 15 años. Porque nadie me dijo que tenía espalda, talones. Nadie me enseñó a usar el hilo dental, nadie. Parecía el hijo de Tarzán. Ahora, y ustedes dicen, pero tus padres estaban, sí, pero como fue un susto, lo más parecido a un tumor, me dejaron que me criara solo y me sentía abandonado. Entonces, es posible que tus padres hayan sido abandónicos o que no estaban allí. Número 2, tus padres estuvieron literalmente ausentes. Acá hay mucha gente que no tuvo papá y mamá ahí. No porque necesariamente se hayan muerto, porque nunca estaban en casa. Y fuera por causa de divorcio, de muerte, de enfermedad mental o decisión personal, estaban física y emocionalmente ausentes. Y tus padres estaban tan absortos en su propia vida que no tenían tiempo para darte. Entonces llegabas a una casa vacía, preparabas tus propias comidas, asumiste la responsabilidad de hacer tus tareas, de ir y venir a la escuela siempre solo. Ni siquiera recuerdas si alguna vez fueron a un acto escolar o alguna reunión de padres. O sea, te sacrificaron en el altar de su propio éxito. No hay diferencia entre un adicto al trabajo o a las drogas y un adicto al alcohol y un adicto al trabajo. Son adicciones. Una vez un hombre me contó una historia muy triste. Dice que su mejor amigo murió en un accidente de motociclismo, de moto, en la época en que estaban estudiando juntos en la secundaria. No tenía casco, resbaló la moto, obviamente tuvo traumatismo de cráneo, falleció en el hospital. Y en el funeral, el papá de la víctima, el papá de su amigo, que era un exitoso empresario, que le daba todo al hijo, quien entre otras cosas le compró la moto, se acercó y le dijo, ¿tú eras el mejor amigo de mi hijo? Él dijo, sí. Entonces el padre le dijo, mira, yo estaba tan ocupado construyendo mi empresa que nunca lo llegué a conocer. ¿Me podrías, por favor, contarme algo acerca de él? ¿Cómo era? Entonces hay muchos que venimos también de familias así. Número 3, tus padres eran permisivos. Te dejaban hacer lo que quisieras, excepto asesinar lo que quisieras. Y no te dejaban asesinar porque a lo mejor le traía problemas a ellos, sino también asesina. Y aunque en el momento era cool, sufriste por falta de estructura. No conocías los límites, conociste sin barandal, creciste sin barandal, sin barandilla. Yo tenía un compañero de 10 años de edad cuyos padres estaban divorciados. Cuando el divorcio
no era moneda corriente, eran tema tabú. Si estaban divorciados se ocultaba, ¿no? Y en el afán, los padres, como estaban viviendo separados, de competir por el cariño de su hijo, le dejaban comprar todo. Lo que no le da el papá, le da la mamá, y creo que este hijo de padres divorciados iba especulando e iba extorsionando a papá y a mamá, pero le dejaban comprar al niño de 10 años revistas pornográficas. No había internet en aquel entonces, si no hubiese tenido acceso irrestringido a la web. Obviamente llevaba las revistas a la escuela, el papá se las compraba, podía quedarse a dormir en la casa de quien quisiera, era un alma libre. Le decíamos, pero no tenés que pedir permiso a tu mamá o tu papá. No, ellos me dejan hacer lo que quiera. Faltaba clases cuando tenía ganas. Claro, los niños lo admirábamos profundamente, nosotros éramos rehenes. Hasta llevaba paquetes de cigarrillos en el delantal. Y nunca lo regañaba, me consta, porque salía del colegio, 10 años, prendía un cigarrillo y la mamá lo agarraba de la mano y se iba caminando y el pibe iba fumando, el chamaco. Y hace poco, hace unos años, en un grupo de Facebook de ex compañeros de colegio, me enteré que fue abatido por la policía, asesinado por la policía en medio de un intento de un robo, en una escaramuza, y que había estado además preso durante muchos años. Era predecible de que iba a terminar así. Nunca conoció lo que era un límite, no los iba a conocer en la vida adulta. Número 4, quizás tus padres siempre estaban enojados, violentos. Por lo general estaban molestos por algo y la ira estaba ahí al acecho, debajo de la superficie, lista para hacer erupción. Aun cuando a veces te dijeran algo positivo, los momentos de enojo le robaban ese afecto, te robaban ese afecto. Lo que más te quedaba eran las palizas. Se enfadaban, eran crueles, malhumorados, perdían los estribos con mucha regularidad. Pero lo peor es que nunca sabías qué los hacía enojar. Eso es lo peor. Era caminar sobre un campo minado. Hay muchos adultos acá que de pequeños caminaron sobre un campo minado, sobre arena movediza. No conocer las reglas de juego de tu hogar es no tener raíces. Quizás tuviste padres que reaccionaban de manera exagerada por una mala nota, por venir con el pantalón rasgado de haber jugado a lo que sea, y te hacían vivir encogido por el miedo. Te sentías como un perrito amarrado, que no podías escapar y estabas esperando el próximo estallido verbal o, en el peor de los casos, la violencia física. Mucha gente que dice, a mí me azotaban con un cinturón, con una escoba, con un zapato, con un palo, con lo que tuvieran a mano y te dejaban marcado. Esto no es de hace 2 siglos, esto no es de una época medieval. Hay muchos aquí que literalmente nos daban con el cinto. Y se cuidaban, si eran buenos, de no darnos con la hebilla. Pero nos dejaban las marcas. Yo recuerdo no poderme poner shorts durante los veranos porque tenía las marcas que me daban vergüenza, que me preguntaban, me agarraban y yo no me acuerdo qué tan mal me pude haber portado para merecerme latigazos. Hoy que soy padre digo, claro, no era normal. Pero la disciplina a lo mejor en tu hogar también era impredecible, arbitraria, conforme el desfase hormonal de mamá o papá. Y dado que siempre te sentías sobre un campo minado, preferías ir a jugar a la casa de tus amigos y nunca en la tuya, a la casa de la abuela, de quien sea. Cualquier lugar era más seguro que el tuyo. Número 5, tus padres eran demasiado exigentes, no violentos, exigentes. Autoritarios, controladores. Nunca conversaban contigo, te daban órdenes. Te decían que obedecieras sin hacer preguntas. No te motivaban a pensar, a cuestionar, ni siquiera a hablar por ti mismo. Y aprendiste a no hacer preguntas, a no opinar diferente, a no hablar, a menos que te hablara. ¿De verdad creemos que eso no lo vamos a llevar a la vida adulta? Yo la única forma que entiendo de que hay gente que se congrega con pastores que los castigan, los mandan al infierno y dice, yo no sé a qué ven usted, a ver que usted es un hijo de Satanás. Y la gente dice, ¡aleluya! Yo digo, la única forma que los entiendo es que tenían padres así. Y hoy están buscando una figura pastoral que se asemeje al padre. ¿A quién le gusta que lo mandan al infierno todos los días? Yo no entiendo las iglesias legalistas que prefieren que los castiguen y los disciplinen. Y eso es sana doctrina, ¿no? Es que de chiquito vienen así. Cuando no te permitían ser un niño, no te permitían ser tú mismo y tus padres eran prepotentes, dominantes, manipuladores. Tenías temor a fallar, pero cuando hacías bien las cosas nunca te lo decían. Decía, pero yo hice bien las cosas y es lo que corresponde. A ver si quiere que lo felicite también. Y es posible que hasta retenían palabras de cariño, incluso la usaban como armas para manipularte.
Como una vez me dijo un amigo, hiciera lo que hiciera, nunca pude hacer feliz a mi viejo. Hay mucha gente que dice, hagan lo que haga, yo nunca pude hacer feliz a mi papá, nunca. Sexto, tus padres eran denigrantes. Invalidaban tus emociones con críticas explícitas, yo los he visto. Los he visto interactuar con sus hijos. Si tuviste padres denigrantes, sentías que eras una decepción, como si lamentaran todo el tiempo que hubieras nacido y te lo hacían saber. Y esas críticas constantes destruyeron tu autoestima. Tu madre te decía, eres igual a tu padre, eres igual a fulanito, tienes lo mismo. Te torturaban con sus desprecios, con sus adjetivos sarcásticos, te avergonzaban por tu manera de pensar, por tu forma de hablar, y algunos avergüenzan a sus hijos por la manera en que lucen. Literalmente te decían gordo, gorda, empieza a adelgazar, que pareces una vaca, que te lo diga un padre. No, de verdad, que te lo diga una madre. Hay gente que no causa risa porque causa en un niño un dolor e infringe una herida que perdura por años. Flaco, narigón, o si usabas lente te decían corto de vista, y a veces lo hacían en público. Estaban tan frustrados por sus propias vidas esos padres que se desquitaban contigo y eras su chivo expiatorio, el que no se podía defender. Los adultos solemos hacer eso, decimos cosas que nosotros no toleraríamos que nos dijeran, pero como somos adultos nos salimos con la nuestra, y es probable que promovieran la rivalidad entre los hermanos, porque aplicaban el famoso proverbio divide y reinarás. Y ese trato desigual generó envidia entre hermanos, celos, rivalidades e incluso odio que pudieran durar por décadas. Porque hay padres que hacen eso, te hablan mal de tu hermano y a tu hermano le hablan mal de ti, no sabes lo que me hizo, que no me ama, con tu hermano nunca se puede contar. Yo no sé, no se puede contar con él, siempre está ocupado. Y después me agarraba a mí y decía, ay, no sabes lo que es tu hermano. Mi mamá dividía para reinar. Como verás, la mayoría de nosotros no tuvimos la niñez que esperábamos, ni que merecíamos, ni que debimos haber tenido. Perdonen que sean tan explícitos, pero si yo hablo así por encima, la mayoría dice, no, yo la verdad que no tuve problemas, pero sufrimos mucho y no nos dimos cuenta. Pensábamos que el trato que nos daban era el trato normal. Y ahora que crecimos nos damos cuenta que no es así, porque no queremos ser así con nuestros hijos. Era nuestra normalidad, pero no era lo normal, era nuestra normalidad. La normalidad mía era que me agarraran a cintazos, que me hablaran mal de mi hermano, que los padres estuvieran ausentes, que nunca me dijeran algo bueno. Era mi normalidad, yo pensé que todas las casas los chicos eran así. Por eso una vez que uno identifica el trauma, necesitamos hacer primero el duelo por lo que salió mal. Si no es hablar con la pared, si la gente dice yo no tengo problema, ni tuve problema, no va a sanar. Hacer duelo es lo opuesto a la negación. Si la negación es tratar de olvidar, el duelo es tratar de recordar, aunque duela. La negación acumula el dolor, el duelo lo deja salir y no nos afecta nuestra manera de ser, de pensar. Ahora, convengamos, no nos merecíamos nuestras heridas de la niñez. Ninguno de nosotros fue tan malo de niño, aunque fuéramos súper traviesos, para merecernos lo que vivimos. No somos responsables por lo que nos sucedió. Estaba fuera de nuestro control, éramos niños. No obstante, ahora que somos adultos, somos responsables por lo que nos suceda en el futuro y lo que le suceda a nuestros hijos. Entonces tenemos que sanar para poder dar un hogar saludable a nuestros hijos. Nunca es tarde para sanar, nunca. Aunque algunos digan, bueno, yo ya crié a mis hijos, no importa, porque podría ser una abuela tóxica. Podría ser un abuelo tóxico. Es el principio que tenemos que sanar, que primero, como dicen, tenemos que ponernos nosotros la máscara de oxígeno, primero antes de ayudar a los demás, que son las instrucciones de seguridad antes del despegue de los vuelos comerciales. Si caen las mascarillas, primero póngase la mascarilla y después asista al menor. Entonces esto es lo que primero tenemos que hacer. No podemos sanar al hijo siendo nosotros enfermos. Nadie puede cambiar lo que nos pasó. Eso es así. No vamos a hacer una regresión para tratar de cambiar el pasado porque las máquinas del tiempo no existen. Nuestros padres son responsables por habernos herido, sea que lo hayan hecho conscientes o inconscientes. Quizás nuestros padres están vivos, quizás no. Quizás tengamos una buena relación con ellos, tal vez no. Quizás nuestra relación con nuestros padres es muy civilizada, tal vez no. Porque para que una relación sea civilizada hacen falta
de las dos partes civilización. Entonces, no obstante, cuando nos tratan incivilizadamente, uno tiende a retraerse y decir, no quiero hablar, no quiero llamar, no quiero ir. Cada acción de gracias es un problema, cada Navidad es un caos. Entonces, cualquiera sea la relación que tengamos con nuestros padres, lo más probable es que no querramos perdonar. Ese es el punto. Pero el punto es que perdonar no es descartar lo que nos hicieron. Perdonar no es pretender que nunca nos hirieron. Eso no es perdón, eso es amnesia. Después de todo, si alguien no hubiese hecho algo malo, no habría necesidad de hablar de perdón. El perdón es cuando alguien nos hizo algo malo, si no el perdón carece de sentido en sí mismo. Para perdonar uno tiene que reconocer que nos hicieron algo malo, si no, no podemos perdonar. Si no es como, disculpa, no es una disculpa, hay que perdonar con lo que eso significa cuando uno reconoce que nos hirieron. Es tomar una decisión consciente de dejarles pasar el agravio a nuestros padres. Pero tampoco hablo de amnistía. Yo te conté una vez que amnistía es un término que se utiliza mucho en el ámbito político. La amnistía deriva de la misma palabra griega donde procede amnesia, amnistía. Significa el olvido del delito, el olvido del crimen. La amnistía, según la RAE, el diccionario de la Real Academia Española, dice es el olvido del delito que extingue la responsabilidad de su autor. O sea, que una persona que ha recibido la amnistía es como que nunca cometió el delito. Y nosotros, yo no te digo, ni Dios nos dice, ofrezcan amnistía. Amnistía es no recordar. Y lo que estoy haciendo ahora es revolver para recordar, porque si no, no podemos perdonar de verdad. O sea, no te estoy proponiendo amnistía. Hablo de perdón. Hablo de un acto de gracia. Hablo de lo que hizo el Señor por nosotros en la cruz, que viendo y estando consciente de nuestros pecados, decidió perdonarnos. Eso es perdón, ¿sí? Número 1, aunque no lo merezcan. Por eso es un mandamiento tan difícil de obedecer y el único que viene con promesa. La Biblia no dice, en el Decálogo no dice, no matarás y tendrás una piel muy buena hasta la vejez. No adulterarás para que tengas buen flujo sanguíneo. No hay promesa, no matarás y punto. No te harás dioses ajenos delante de mí, punto. El único que viene con una promesa es honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en todo lo que emprendas y tengas larga vida. ¿Por qué debería tener un premio? Porque posiblemente sea el mandamiento más difícil. No es el más suave de los mandamientos. Ese es el más inocuo. Es el más difícil. Llevo, 20, 25 minutos hablando de posiblemente los hogares que tuvimos y todo el mundo nos identificamos. Entonces yo no te estoy diciendo ignoremos lo que hicieron. Y tampoco te estoy diciendo que con el perdón es suficiente para borrar mágicamente años de dolor. No, va a pasar así. Sin embargo, no hay perdón. Si no hay perdón, si no hay gracia de verdad, nuestro futuro con nuestros hijos y nietos va a quedar envuelto en el mismo ciclo disfuncional y eso va a seguir. Y dentro de 100 años, cuando ya no estemos aquí, nuestros hijos se van a quejar de la crianza que les dimos. Y van a decir, mi papá estaba ausente, mi papá era violento, lo mismo que estamos diciendo nosotros. Y hay que cortarlo. Una vez Pedro le pregunta a Jesús, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a alguien que peca contra mí? Y agrega y añade 7 veces. Lo que hace que la pregunta de Pedro sea interesante es que los rabinos de la época enseñaban que había que perdonar a la persona por el mismo pecado hasta 3 veces. Ya después de 3 veces te estaban tomando de idiota. Después de 3 veces de perdonarlo por lo mismo, no tenías ninguna obligación de volver a perdonar a la persona. Es la ley hebrea original de los 3 errores. No obstante, la respuesta de Jesús fue diferente. Dijo, no 7, 70 veces 7. El Señor estaba usando una hipérbole con el propósito de abolir la regla de los 3 errores y ya está fuera de juego. Jesús enseñó el perdón unilateral. Yo perdono porque yo tengo la cultura y la esencia de perdonar. No porque me pidan el perdón, no porque se merezca mi perdón. Entonces, para nuestra salud mental y emocional y espiritual debemos perdonar, sea que estén arrepentidos o no. En el Sermón del Monte Jesús enseñó a orar y perdona nuestros pecados como nosotros también perdonamos los pecados de los demás. Y luego añadió, si perdonas a los que pecan contra ti,
El Padre Celestial te perdonará a ti, pero si te niegas a perdonar a los demás, agregaré, si te niegas a perdonar a tu padre y a tu madre, no importa si has sido un canalla, un abusador, un sinvergüenza, un tipo que tenía triple vida, si te niegas a perdonarlo, el Padre no perdonará tus pecados, porque no hay escala de pecado para Dios. Lo que hizo tu padre no es algo peor de cómo vives tu vida hoy, como yo vivo mi vida hoy. Para el Señor el chismoso está en la misma lista que el homicida. Es el catolicismo el que tiene pecados más rojos, pecados naranjas, pecados rositas y pecados blancos. Nosotros no, no el Señor. Pecamos contra Dios con celos, con envidias, así que no somos mejores que nuestros padres. Ahora, ¿por qué el perdón es tan importante? Porque cuando no perdonamos, nosotros somos los que sufrimos. Mi papá nunca sufrió. Terminó en una clínica diciendo, yo no sé por qué mis nietos no me visitan si yo fui un hombre tan bueno. Él no sufrió nunca. No tenía un punto ciego, tenía a Stevie Wonder con Andrea Bocelli. Y no le entraban balas, ¿eh? Papá, le dije un día, ¿vos te acordás que de joven echaste un día a tus nietos y dijiste, acá no quiero a nadie, que quiero dormir la siesta? ¿Cuándo? Me dijo, ahí dije, bueno. Entonces, ¿quién sufre? Los nietos, los hijos. Mirá lo que me hizo este hombre. Entonces, la falta de perdón es como una herida supurante que tapamos y se va infectando de a poco. Nelson Mandela, quien soportó la segregación racial y que al final se convirtió en presidente de Sudáfrica, recalcó, el resentimiento es como beberse el veneno y esperar que se muera el otro. Entonces, perdonar es una decisión racional, no es un sentimiento, es un acto de voluntad. Entonces, si nos abusaron, si nos lastimaron, no es algo que uno espera sentir. No vamos a sentir nunca de perdonar. No es, uy, sentí de perdonar, entonces no te hirieron lo suficiente. No esperemos sentir perdonar. No podemos tener el deseo de perdonar. Yo he tenido que perdonar sin deseo, sin ganas. Y uno cuando toma la decisión de perdonar, también puede que lleve mucho tiempo sanar los sentimientos y ciertas emociones. Pero bueno, yo decido perdonar, basta, no revuelvo más la herida. Nunca es al revés, nunca se sanan los sentimientos para después poder perdonar. Te va a llevar una vida y nunca se van a sanar los sentimientos. Yo he visto a viejos resentidos morirse resentidos. Yo he estado acompañando viejos. Cuando digo viejos, gente de 97 años, resentidos. Digo, de verdad, ante la inminencia de la muerte, siguen odiando al hijo con el que no se habla, al socio que lo estafó. Sí, porque espera sentir. Entonces nunca viene la sanidad. Los fracasos de mis padres no fueron solo de ellos, ¿eh? No crean que mis padres y tus padres fueron un hecho aislado. Por el contrario, mis padres, por ejemplo, tenían sus propias heridas, caminaban con sus propias cojeras, pobrecitos. El hombre que nunca me abrazó y nunca me dijo que me amaba cuando yo era chiquito, nunca fue abrazado por su padre, ni tuvo seguridad del amor de su mamá cuando era chiquito. En pláticas con la abuela, la mamá, la oma, la alemana, la mamá de mi papá, yo me enteré lo que mi papá había pasado. Su papá, el papá de mi papá, murió cuando él tenía 9 años. Entonces tuvo que abandonar la escuela, 4º grado de la escuela primaria, porque la abuela, la mamá, lo mandó a carpir, a levantar la cosecha descalzo en la escarcha, porque no tenía lo que se llama en Argentina alpargatas, zapatillas. Como él era el hermanito mayor de 9 años, su mamá lo trató como un adulto. Entonces la carga del padre la cargó mi papá a los 9 años. Pobrecito no sabía ni leer ni escribir, pero tampoco sabía demostrar amor. ¿Y cómo va a demostrar amor si a los 9 años lo mandaron a trabajar? Sin goce de sueldo, por el plato de sopa. Y mi papá necesitaba ayuda, claro, pero no sabía cómo pedirla. Porque esa era su normalidad. Así que hoy a la distancia, que alguna vez me haya hecho, compañero, yo digo, eso tendría que estar anotado en el cielo. Mi papá tenía buenas intenciones, pero no había tenido ejemplo de hombría, ni el ejemplo de un hogar saludable. Nunca tuvo un modelo de lo que significa ser un padre. Y mi mamá menos. En el funeral de su propio papá se encontraron 2 viudas frente al ataúd. Eso pasaba mucho antes de las redes sociales. Y las 2 viudas se encontraron frente, cada viuda vino con sus hijos. Ahí mi mamá se enteró que tenía un montón de hermanos.
Ahí se enteró que el hombre tenía 2 hogares, de los que después se descubrirían muchos más. Mi papá tenía muchas vidas, era el multiverso de Marvel ese abuelo. Conoció a mi mamá parientes en el funeral que no sabía que existía. Entonces, lo que trato de decir, mi mamá y mi papá tuvieron que aprender a ser padres. Se casaron a los 19 años. Alguien tiene acá un hijo de 18, 19 años, un nene. No se ofendan, pero son nenes. ¿Qué sabe una mamá que queda embarazada a los 20 años? Uy, ya aprendí a ser mamá. Habrá aprendido a hacer el amor y habrá aprendido a duras penas a parir, pero eso no lo califica como madre. Uno va haciendo camino al andar, como decía Joan Manuel Serrat. Y creo que nuestros padres no se propusieron ser malos padres. Nadie planea fracasar. Capaz que trataron, tal vez no lo hicieron, o quizás no se esforzaron, no lo sé. Pero en cualquiera de los casos, no recibieron la educación que necesitaban para ser buenos padres. Entonces, ¿qué sucede cuando las personas no recibieron lo que estamos esperando que den? La gente no puede dar de lo que no tiene. Mi papá no era un hombre cariñoso que no me podía dar cariño a mí, porque entonces yo estaría muy resentido. Estoy sano porque entendí que mi papá, ¿cómo iba a dar cariño, pobrecito, si no supo lo que era un abrazo de la mamá? Entonces, si nuestros padres nos criaron de manera amorosa, lo más probable es porque a ellos los criaron de manera amorosa. Y si no, es porque no los amaron. Nadie les mostró cómo amar, cómo establecer estructuras, cómo echar raíces, cómo darle alas a los hijos. Winston Churchill decía, los que no aprenden de la historia están condenados a repetirla. Y esto no aplica solo a la política, sino a las familias. Entonces tenemos que aprender. No obstante, ahora que consideramos lo que le sucedió a nuestros padres, podemos romper la cadena. Tenemos que hacer el esfuerzo de extender la gracia a nuestros padres por sus errores, así como nosotros recibimos gracia por nuestros errores. En la actualidad, la mayoría de las heridas de mi niñez se sanaron, pero puedo afirmar que todavía tengo algunos, yo los llamo síntomas residuales, que me hacen vulnerable a ciertos estallidos emocionales. En palabras simples sería ciclotimia, pero bueno, todos tenemos una cojera emocional, todos. La cojera es una buena metáfora para lo que nos queda después de lo que sucede luego de la sanidad, ¿no es cierto? Como una pierna dañada que se sana, pero queda la cojera física, así también el alma que está dañada severamente queda con cierta cojera emocional, ¿no? Quedamos. Es el efecto residual de nuestras heridas de la niñez, que las vamos encontrando todos los días en la vida adulta con algo que nos lo recuerda. Y tendemos a reaccionar ante las personas, ante situaciones que nos recuerdan las viejas heridas. El síntoma más claro de mi cojera, por ejemplo, es que aún yo soy propenso a ver todo a través de los lentes del abandono. Entonces, mis momentos más bajos, mis noches más oscuras del alma fue cuando me sentía excluido, abandonado, un tumor, subestimado, ninguneado, cuando mis opiniones no eran tenidas en cuenta. Me decían, cállate la boca, vos no sabes nada. Entonces siempre estoy tentado a pensar, ya no me quieren, aún en mi vida adulta. Y como un acto reflejo de defensa digo, al cabo que yo tampoco lo quería. Entonces mi cojera, que me quedó, explica por qué yo siempre mantuve mi círculo íntimo tan pequeño. Porque nunca tuve decenas de amigos, nunca estoy yo en mesas largas con 50 personas, como a muchos que les gusta. Yo siempre traté de que mi círculo rojo, mi círculo chiquito, estuviera conformado con personas que sentía que no me iban a juzgar, que no me iban a traicionar, que no me iban a abandonar, aun cuando tuviéramos conflictos ocasionales. Siempre no tuve más de 2, 3 amigos. Y no es porque sea un tipo hosco, sino porque el dolor del abandono hace que tome mis recaudos. Entonces algunas personas podrían decirme, sos un producto dañado. Bueno, yo digo lo mismo de ti. Somos productos dañados. Tú también lo eres. Pero esto es lo que yo creo. Esto es lo que yo pienso. Algunos podrían decir, están errados, están dolidos, pero esto es lo que yo pienso. Escuché una historia acerca de un grupo de mujeres que estaban leyendo Malaquías 3:2 y versículo en el cual se hace referencia a Jesús como el fuego abrasador que refina. Y estas mujeres, para satisfacer su curiosidad, hizo un acuerdo con un orfebre para verlo trabajar. Y el orfebre tomó la plata dura y la colocó en la parte más caliente del fuego, explicándole que eso era esencial
para quemar las impurezas. Y la mujer lo miró por un tiempo y le dijo, ¿pero usted tiene que quedarse sentado acá todo el tiempo mientras se quema? Oh, sí, respondió el orfebre. Tengo que estar aquí todo el tiempo porque si yo no lo hago, el proceso del refinado puede pasarse de lo convenido y destruiría la plata. Ahí la mujer le vino a la mente Malaquías 3:3, donde dice, se sentará como un refinador de plata. Se sentará. Después de observar por un tiempo, le preguntó, ¿cómo sabe cuando la plata está apropiadamente refinada? Eso es simple, dijo el orfebre. Cuando me puedo ver yo reflejado en la plata, mi trabajo está completo. Cuando ya puede ser un espejo, mi trabajo está completo. Y Santiago 1:2 dice, amados, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, trae constancia y la constancia trae oportunidad de crecer. Así que dejen que crezcan, pues a su vez la constancia que se desarrolla plenamente hará que sean perfectos y completos y no les faltará nada. Entonces tú y yo podemos manejar cualquier cantidad de pruebas si pensamos tiene un propósito superior. Yo empecé a sanar cuando entendí que todo lo que me pasó en mi niñez tenía el propósito de hoy pararme aquí entre ustedes, entre otras cosas. El famoso piloto de pruebas de Boeing, Tex Johnson, tenía una placa en la pared de su oficina que decía, una prueba vale más que 1.000 millones de opiniones o de teorías. Entonces el propósito de la prueba es producir constancia que nos ayuda a volvernos perfectos y completos, como la plata refinada que refleja la imagen de Jesús en nuestras vidas. Y para que Jesús se refleje en nuestras vidas, tuvimos que haber pasado todo eso en la niñez. Somos parte de la última generación que ha sufrido mucho. Pero eso no fue adrede porque el Señor se jacta en hacernos sufrir, sino porque quería mandar médicos y enfermeros al mundo que entendieran con empatía el dolor ajeno. Entonces, en resumen, en lugar de tratar de esconder la cojera, hay que reconocerla con dignidad. Hay gozo en aceptar que la cojera es normal y que es hermosa. Somos parte de la hermandad del tronco torcido. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? La disfunción es tan común que no hay necesidad de usar la letra escarlata de la vergüenza ni el estigma. Por el contrario, la vulnerabilidad permite a los demás que vean nuestra cojera y le dan a la gente una razón para identificarse con nosotros en un nivel más personal. Si yo me pusiera acá a hablar de lo perfecto que fue mi familia, nadie se identificaría. Porque si no sacamos a relucir la herida de nuestra niñez, si no visitamos el núcleo emocional de nuestra vida, nuestro perdón va a estar incompleto. Siempre. Aceptar que quizás tengamos una cojera emocional no nos va a sanar, pero nos va a dar poder sobre ese dolor. Hay un libro que se llama El cuerpo lleva la cuenta, éxito de ventas del New York Times. El cuerpo lleva la cuenta. El autor cuenta la historia de una enfermera de 28 años que fue a ver a un doctor por un problema de sobrepeso. Tenía 185 kilos, o sea, 408 libras. Y la mujer identificaba la obesidad como su problema. Pero los problemas visibles casi nunca son la raíz de nuestras cuestiones. La mujer había tenido una larga historia de abuso físico de parte de su padre y eso ocasionó un dolor reprimido. ¿Cómo lidiaba con el dolor? Comía todo el tiempo que estaba despierta, comía y comía y comía. La obesidad en ella era un mecanismo de defensa para mantener distancia de los demás, especialmente de los hombres. Comer era el único mecanismo de defensa que tenía. Y cada uno de nosotros tiene un repertorio personal de mecanismos de protección. Algunos, como esta mujer, comen para volverse invisibles. Otros beben para ahogar sus penas. Otros viven enojados para que nadie se les acerque. El trauma no es igual para todos. Pero la sanidad comienza con la decisión valiente de confesar el dolor. En primera instancia hay que reconocer que la herida existe, que fue importante y que todavía duele. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Y recién entonces podemos perdonar y ser libres. Y oigan, y darle a nuestros hijos los fundamentos esenciales que nos faltaron a nosotros. Amor, estructura, raíces y alas. Y no solo sanaremos, sino que vamos a romper el ciclo disfuncional familiar y ayudaremos a todos aquellos que alguna vez ocultaron su dolor bajo la rosa. Vamos a celebrar al Señor de señores, al Rey de Reyes. ¡Te exaltamos, Rey! ¡Te exaltamos, Rey de Reyes!
Vamos, 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 todos, 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 todos. Celebra, 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 celebra. Celebra al Señor de señores, al Rey de reyes. Dios ha hablado hoy. Ha hablado el Señor hoy. Bendito eres. Te exaltamos. Todos, 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 todos. Te exaltamos, Rey de reyes. Señor de señores. ¡Uy! Más, 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 más. Presencia del Espíritu, sánanos. ¡Uy! ¡Santo! ¡Aleluya! Levanta tus manos conmigo al cielo. Vamos, 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 todos, todos. Levanta tus manos y dile, Señor, necesito ahora saber que estoy sanando. Pero para sanar, hoy solamente fue el diagnóstico. El tratamiento va a ser más largo de lo esperado. Tienes que tener paciencia. No vas a irte de aquí ignorando todo lo que te pasó en la niñez. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar. No vas a irte de aquí ignorando todo lo que te pasó. Pero vas a irte de aquí tomando la decisión, si así lo quieres, intencional de perdonar. Señor, perdona, pero quiero perdonar. Quiero sanar. Quiero perdonar como me perdonaron a mí. ¡Uy! Todos. Quiero perdonar como a mí me perdonaron. Quiero comenzar hoy la sanidad. Que hoy, 20 de julio, sea el día en que dejemos ir a esa niña que sufre, a ese niño lastimado. Permítelo que se vaya. Yo sé que los adultos somos niños que sobrevivimos en cuerpos de adultos, pero cuando yo digo que lo dejes ir, estoy hablando de que dejes ir el dolor, que dejes ir las heridas, que dejes ir esos momentos de soledad en que estabas en tu cunita, en tu cama, muerto de miedo, muerta de miedo. Como adulto decir, Señor, hoy miro hacia adelante y estén vivos o no, sea que tenga una relación civilizada o no, voy a perdonar. Posiblemente este sea uno de los mensajes más espirituales que jamás volvamos a oír. ¿No suena más espiritual el empoderamiento, la unción, la anointing, el fuego, reciba ahora las lenguas? Pero ¿de qué sirve todo eso en gente enferma? En gente resentida, en gente dolida, en gente que no puede sanar. Hay cojeras que vamos a llevar el resto de la vida. Pero yo he decidido, casi a mis 30 y tantos años, nunca seré un viejo resentido. Nunca, 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 nunca transmitiré odio a mis hijos o nietos. Nunca seré esos que viven maldiciendo lo que pudo haber sido y no fue, sino que quiero bendecir hasta el último día. Quiero ser un poco parecido al querido Juan Carlos Ortiz, que solía decir de todos, y bueno, querido, si no lo amamos nosotros, ¿quién lo va a amar? Y yo decía, ¿qué sanidad hay que tener para poder amar así, para poder dar esa gracia? Todos, ¡vamos! El Espíritu Santo lo está haciendo ahora, sanando, tocando heridas. ¡Uy! Impresionante. Todos, 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 todos. Reciban ahora esta sanidad, reciban ahora este bálsamo del Espíritu. Que el Señor nos toque, que nos sane, que nos bendiga, que nos llene. Presencia del Espíritu Santo. ¿Cómo te ama el Señor? ¿Cómo no te va a amar si en sus manos te tiene esculpido? Hay gente de todo el mundo ahora conectándose con nosotros, sanando en sus hogares. Después de algunos meses me di cuenta que no pude llorar cuando mamá partió, no porque yo no tuviera emociones, sino porque en realidad no había perdonado el abandono. Y entonces la perdoné y comencé a elaborar mi duelo y fue maravilloso, porque me permití llorar, me permití ser yo, me permití estar triste unos cuantos días o meses y está bien.
Dios puso los lacrimales en nuestros ojos para que todo el mundo vea cuando estamos tristes y no lo ocultemos. Así que perdonemos aunque ya estén del otro lado del sol o del otro lado de la frontera. Perdonemos aunque no los veamos. Perdonemos a los que nos abandonaron, al disfuncional, al abusador, al que nos golpeaba. Señor, hoy decido perdonar. No más veneno en mi vida, no más toxicidad. Yo te ruego, Dios, que vivamos limpios. Señor, he hablado lo que me has dicho que diga tu pueblo. No he agregado, no he quitado lo que creo es tu revelación. Te pido que los bendigas, que los toques, que los llenes con tu gracia, con tu favor. Padre, doble porción de tu espíritu ahora sobre ellos. Sánanos, sánanos, para que terminemos este mes de julio viajando livianos, prósperos, bendecidos, para que no pasemos fundamentalmente el dolor a los nuestros, para cortar toda cadena intergeneracional, para que hoy comencemos un nuevo tiempo, una nueva vida. Padre, gracias. Bendigo a los que hoy están aquí, para que tengamos una buena semana, un buen inicio de semana laboral, y que seamos prósperos, bendecidos en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Amén y amén. Gloria a Jesús. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Chau, 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 chau. Y haga resplandecer su rostro sobre ti. El aplauso al Señor de señores y en casa. Chau, hasta la próxima. Bendecidos.